Buenos días compañeros, hoy vamos a hablar de los cambios de estado de la materia y vamos a empezar hablando de la fusión. La fusión es la conversión de un sólido en un líquido al aumentar la temperatura. Por ejemplo, un helado que es sólido se convierte en líquido al aumentar la temperatura y conserva sus propiedades. El estado de la condensación o licuefacción es el cambio de estado gaseoso al estado líquido debido a la disminución de la temperatura. Por ejemplo, el vapor del agua se convierte en líquido cuando se reduce la temperatura. El estado de solidificación es el cambio de estado de un líquido a sólido por la disminución de la temperatura. En estas condiciones las fuerzas de atracción entre las partículas aumentan y el movimiento de las mismas disminuye. Por ejemplo, las cubiertas de chocolate al calentarse se vuelven líquidas, pero se solidifican al enfriarse. El estado de la sublimación progresiva es el cambio del estado sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, los ambientadores en barra, al ser expuestos al ambiente que tiene mayor temperatura, se convierten en gas. El estado de sublimación regresiva es el proceso inverso a la sublimación progresiva, es decir, el cambio del estado gaseoso al sólido sin pasar por el estado líquido. El estado de vaporización es la conversión de un líquido en gas por acción del incremento de la temperatura. Por ejemplo, el agua de los mares, los ríos y los lagos se vaporizan debido a las altas temperaturas durante el día. El aumento de la temperatura permite mayor movimiento y por lo tanto separación de las partículas. Los componentes químicos hacen parte de los factores abióticos de los ecosistemas. En ellos, la materia está en un continuo movimiento pasando por el suelo, el agua, el aire y los organismos que lo componen mediante en los ciclos biogeoquímicos. En nuestro entorno podemos encontrar dos clases de materia, las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras son aquellas que están formadas por una clase de partículas de materia. Presentan una composición definida, propiedades específicas que las diferencian entre sí y no se puede separar por procedimientos físicos y convencionales. Todas las partes de una sustancia pura tienen la misma composición y la misma propiedad física y química. Los elementos químicos son las sustancias puras más sencillas que existen en la naturaleza, es decir, no se puede descomponer en otras más pequeñas que mantengan todas sus propiedades. Los elementos químicos están formados por partículas similares llamadas átomos. Por ejemplo, en los ciclos biogeoquímicos, los elementos más importantes son los que están conformados por átomos de oxígeno, carbón, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo, los cuales se representan mediante los símbolos O, C, H, N, C y P, respectivamente. A cada elemento químico se le asigna un nombre y un símbolo. El nombre es la palabra que designa o identifica un elemento químico. Los nombres se han establecido teniendo en cuenta, entre otros criterios, el nombre de los científicos que los descubren, el lugar donde son descubiertos y sus propiedades físicas. El símbolo es una abreviatura universal que se utiliza para presentar un elemento químico. Está formado por una, dos o tres letras. La primera se escribe en mayúscula y las demás en minúscula. Por ejemplo, el oxígeno se presenta como O y el sílico como S y minúscula I.